Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto con ese servidor Carlos Arellán Solórzano, espacio de Venezuela News, para abordar temas de interés y de la actualidad internacional. Antes de comenzar y antes de presentar nuestro invitado, la invitación, como siempre, si no lo ha hecho todavía, que se suscriba a nuestro canal de YouTube en Venezuela News, active la campana de las notificaciones, también dele like y deje su comentario, que es la forma que nosotros como usuarios le decimos al algoritmo que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. Les decía que repasamos todas las semanas temas de la actualidad de interés internacional y uno de ellos viene desarrollándose en España, esto con motivo de unos disturbios, así se ha planteado de manera mediática a través de los medios de comunicación españoles, disturbios de grupos ultras en contra de migrantes, esto en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia, al sureste de España, la cual hay una inquietud porque se ha tratado de simplificar como el enfrentamiento de grupos radicales en contra de grupos migrantes en España y en particular dirigido hacia los de origen norafricano. Pero en el transcurso de esa narrativa han surgido otras perspectivas que han tratado de dar una visión mucho más profunda de esta situación. Entre ellos, una de esas personalidades que desde los medios ha desarrollado otra perspectiva es Taleb Alisalem, nuestro invitado de la jornada de hoy. Él es periodista, él es analista, también conocedor con especial énfasis de los temas del mundo árabe y también de África, a quien hemos tenido en otras ocasiones para hablar sobre estos temas, y en esta oportunidad sobre este episodio de los disturbios en Torre Pacheco, en Murcia, y los cuales entendemos ya está empezando a extenderse a otras localidades de la península. Saludos, Tarek, bienvenido nuevamente. Bien hallado, muchas gracias. Un placer estar con usted una vez más, Carlos. Siempre es un placer y gracias por invitarme y sobre todo por tratar esta temática tan importante, ¿no? Talet, gracias a ti también por la disponibilidad. Y bueno, empezar justamente por, para dar contexto a las personas, cómo se genera, por qué se genera esta situación en Torre Pacheco, esta explosión o este suceso de enfrentamientos entre grupos radicales, así denominados ultras, en contra de migrantes. Es una acción espontánea, es que de repente a los españoles les explotó esa vena de intolerancia hacia los migrantes, o hay otros factores que se han conjugado para que se dé esto. Bueno, yo creo que todo empezó a raíz del ataque de un joven de origen marroquí, inmigrante en España, que de forma deliberada atacó a un anciano de más de 70 años, ¿no? Lo atacó, le dejó marcas en el cuerpo después del ataque y el objetivo tampoco era robarle o quitarle ningún objeto personal, era simplemente un ataque por ataque. Este anciano hizo una denuncia pública que se hizo viral, los medios de comunicación se hicieron eco de ello y esto levantó un gran enfado dentro de la población, primero del barrio, del pueblo de Torre Pacheco, que salió mucha gente para rechazar este acto y para también rechazar una inseguridad que había surgido en la región tras el aterrizaje de mucha población, especialmente procedente de Marruecos en este pueblo, ¿no? Y más tarde, pues digamos que se sumaron grupos ultras, grupos neonazis, que también pues rechazaban esta acción y atacaban a todos los inmigrantes, obviamente generalizando todos los inmigrantes, criminalizándolos y demás. Y surgió un choque porque también la otra parte, los marroquíes que residían en esta localidad, se organizaron también, hubieron ataques, gran presencia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional para intentar controlar estos disturbios, también un importante cobertura mediática, una importante cobertura mediática sobre lo sucedido, ¿no? Y surgió un debate en España bastante importante. Me parece muy importante también que le deis voz, porque es lo que está ocupando ahora mismo las portadas de periódicos, de medios de comunicación, está abriendo telediarios en España. Y surgió pues un debate de estos grupos ultras, de los grupos neonazis, de por qué se está atacando a la inmigración. Se habla de racismo. Por otro lado, se habla de la inmigración, de la problemática que supone y demás. Y yo creo que el problema de fondo va mucho más allá, ¿no? En España hay muchísima inmigración, se calcula que hay más de 1 millón, especialmente de marroquíes. En España, los inmigrantes se calcula que la población inmigrante alcanza los aproximadamente 8 millones, de las cuales más de 1 millón proceden de Marruecos. Yo simplemente he intentado poner el foco, es una problemática que conocemos, especialmente los saharauis, porque también
en nuestro territorio, que gran parte de él está ocupada por Marruecos, hemos vivido ese éxodo que Marruecos ha trabajado durante 50 años por traer población marroquí a nuestro territorio en forma de colonos. Sabemos qué perfiles ha elegido Marruecos para traer a nuestro territorio. Generalmente siempre elige perfiles conflictivos, perfiles con antecedentes penales y demás, para poder instrumentalizarlos y usarlos como herramienta política, como herramienta de ataque, en el momento que los saharauis hagan cualquier levantamiento contra el régimen. Y yo el punto que he defendido es que hasta cierto punto Marruecos sigue una estrategia muy similar, ahora desarrollaremos por qué, en España con su inmigración. Es decir, por lo que entiendo que estás planteando, estás pasando el foco del supuesto caso de un enfrentamiento por razones de intolerancia racial al de una instrumentalización de una migración con unas características particulares usadas para generar algún tipo de desestabilización en España. Es decir, estos migrantes o Sí, estos lo que grupos pasa, que actúan de forma delincuencial tendrían alguna intencionalidad geopolítica, por decirlo así. totalmente, o sea, yo creo que esto, o sea, vivimos en un mundo donde la geopolítica lo está controlando absolutamente todo, donde nada es fortuito, nada es casual. También surge esto en Latinoamérica, esto surge en Estados Unidos, donde la inmigración tiene un papel en lo que es el juego geopolítico, ¿no? Lo hemos visto también en los últimos disturbios que surgieron también en Estados Unidos, esa población, gran parte de ella de México, y como el gobierno de México incluso apostaba también en algún discurso por proteger a su población, por lo cual aquí hablamos de que la inmigración ya no es algo independiente a los sucesos geopolíticos, y siempre que surge algo relacionado con la inmigración, sobre todo la inmigración en masa, cuando es una población que ya tiene peso dentro de otro estado, obviamente siempre va a estar en el contexto geopolítico, porque el país de origen siempre va a buscar una forma de instrumentalizar esa inmigración, ¿no? Por lo Talet, pero cual disculpa que te yo interrumpa, Talet, pero plantear esto como lo estás explicando no sería entrar en un terreno en que prácticamente justificaría cierto discurso de la derecha, caso Trump, que utiliza a los migrantes como argumento para culparlo de algunos problemas a lo interno de los Estados Unidos. No pudiese estar sucediendo en el caso de ese planteamiento con los marroquíes o los norafricanos en España. Yo creo que estás poniendo el foco. Esta es una pregunta, esta es la gran pregunta que se está planteando ahora mismo en los medios de comunicación españoles. ¿En dónde ponemos el foco? ¿Ponemos el foco en la inmigración y le permitimos a los grupos de ultraderecha, a los grupos neonazis, justificar su discurso supremacista y racista contra el conglomerado de la inmigración? ¿O ponemos el foco en defender lo que es la agrupación de los migrantes y demás, y olvidamos completamente que hay una parte de la inmigración de forma intencionada que viene a delinquir? Entonces yo lo que he estado defendiendo es un punto controversial, pero es un punto que hay que tratar. Y es decir, hay una parte de la inmigración, y no se es racista, ni se está justificando a los neonazis, ni se está justificando a la ultraderecha, ni se está justificando el racismo por hablar de ello. Y en cuanto antes empecemos a hablar de ello y ponerle soluciones, menos espacio le dejaremos a estos grupos ultras para que tengan discurso y para que tengan apoyo. Y es decir, no entender a la inmigración, que es lo que está pasando en España y se está haciendo desde muchos grupos de la izquierda, también desde el gobierno, que es negar absolutamente todos los hechos, decir que la inmigración es casi perfecta, santificarla, y que todo el que diga algo de la inmigración como conjunto es racista y está facilitando, justificando ese discurso neonazi. Pero yo creo que esto solo les da más espacio a ellos, porque si reconocemos incluso la población migrante en España, es la primera que quiere que estas personas inmigrantes que forman parte de este colectivo, que vienen a delinquir, manchan la imagen de todo un colectivo que en su gran mayoría es una inmigración obrera, una inmigración trabajadora, una inmigración digna, una inmigración que aporta al Estado y que aporta a la sociedad. Y son los primeros que quieren que esta reducida parte dentro de la inmigración, que viene a delinquir, que viene a robar, que viene a comer actos vandálicos, sea señalada, sea debatido su tema, sea permitido el debate sobre ellos, y se tomen medidas, como por ejemplo la deportación en caso de cometer violaciones o actos vandálicos o ataques como el que sufrió este anciano, o al día siguiente, que es el día de ayer, que hemos visto como otro inmigrante procedente de Marruecos quemó viva a una joven en Gran Canarias, por lo cual son actos que se van repitiendo. Yo creo que es un gran error por parte de la izquierda negar el problema y decir que todo es ultraderecha y todo es neonazi, porque así, negando el problema, estás abriendo las puertas efectivamente a esto, a que estos grupos ultras tengan cabida, tengan espacio y tengan discurso. Pero es justamente interesante, podría resultar también para las personas que observen esta entrevista,
que esta observación o análisis crítico de la migración en España venga justamente de tu caso, que eres migrante en España? ¿No te has cruzado con algún tipo de recriminación por plantear justamente este punto? Totalmente, o sea, llevo todos estos días que he tenido, pues eso, he tenido espacio en los medios de comunicación españoles, especialmente porque estoy planteando este punto que nadie está planteando, es decir, son los migrantes, el colectivo migrante, el primero que pide hablar de este tema e identificar este grupo dentro de los migrantes que está cometiendo estos delitos y que está manchando la imagen de todo un colectivo, y hay que permitir este debate y ponerle soluciones. Esto me ha supuesto pues, eso, ataques de todo tipo, incluso de grandes personalidades dentro de lo que es la esfera antirracial aquí en España, con muchísimos seguidores en redes sociales y demás, que han básicamente iniciado una cacería casi personal contra mí, porque para ellos yo justificaba el ultranacionalismo, pero yo para el ultranacionalismo soy un gran enemigo, primero por mis posiciones siempre en apoyo a la resistencia, tanto en Oriente Medio, en Líbano y demás, que ellos consideran grupos terroristas. Soy un enemigo por mi condición de inmigrante, soy enemigo por mi condición de perteneciente a la lucha del pueblo saharaui y al Frente Polisario, por lo cual esto es completamente incongruente. Yo simplemente, desde la máxima coherencia, estoy planteando un debate más que necesario y que en España lamentablemente se está evitando. Y también para aquellos que conozcan la contradicción entre saharauis y marroquíes, no está tampoco cruzada algún tipo de interés o tu historia de enfrentamiento, de resistencia a Marruecos, tal vez apuntar en dirección a observar con especial atención a la migración marroquí y que estaría configurada por algunos elementos irregulares que están mencionando. Sí, de hecho yo en algún programa de televisión aquí, de programas con mucha audiencia donde he estado, se ha intentado calificar que mi opinión o mi línea de argumento o mi posicionamiento, especialmente en este tema que está ocupando el interés público en España, nace quizás de mi posición de ser saharaui y de tener ese conflicto con Marruecos, y se apuntaba que hasta cierto punto podría ser sesgada, pero yo creo que es todo lo contrario. Siendo los saharauis víctimas de una ocupación marroquí, conociendo las herramientas que utiliza el régimen marroquí, cómo utiliza a sus colonos, cómo utiliza su migración como hoja de presión política, quizás no es que nuestra opinión esté sesgada, es todo lo contrario, quizás somos los expertos los que más conocen al régimen marroquí y cómo instrumentaliza a esta migración, y siempre he aportado datos que te voy a explicar a ti también. Aquí se hace una pregunta de por qué existe esta parte generalmente, y este es un problema conocido en España, se vive en muchos barrios, en muchas calles, hay una parte de la población migrante, especialmente procedente de Marruecos, que se dedica a comer actos vandálicos. Esto lo justifico y explico y he aportado datos de que el rey de Marruecos cada 2 o 3 meses, cuando hay un día especial para el reino, cuando hay una fecha especial, lo que hace son indultos, es decir, saca a personas de la cárcel para las cuales no hay ningún programa de reinsección interno, donde estas personas al haber estado encarceladas son rechazadas por su sociedad, entonces se les facilita la salida siempre a Europa y especialmente a España, que es el país que más cerca está de Marruecos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a Marruecos le interesa enviar toda esta población o parte de la población migrante con antecedentes penales? Solo desde el año 2020 se han indultado a más de 25.000 personas. Pues básicamente porque la última década, este es también un dato que tengo aquí enfrente, Marruecos recibió en forma de ayudas por parte de la Unión Europea en lo que se conoce como lucha contra la inmigración irregular, recibió más de 1.400 millones de euros. Por lo cual a Marruecos no le interesa una inmigración integrada en España o en Europa, una inmigración aceptada, una inmigración que hasta cierto punto se le pueda dar la bienvenida porque aporta, porque en Europa necesitan inmigración y aporta, sino que le interesa que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza. Por eso no le interesa mandar elementos que vayan a trabajar, que vayan a aportar, le interesa también introducir elementos que vayan a delinquir para que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza y así seguir recibiendo esas ayudas millonarias, ¿no? Para ponerte un ejemplo, es como las farmacéuticas, que muchas de ellas se habla de que primero crean el virus para luego vender el antídoto, ¿no? Pues Marruecos básicamente sigue una política muy parecida, y síntoma de ello es lo que se está viendo en Torre Pacheco, en Canarias, o hace poco también en el País Vasco, las calles de Barcelona. Hay una alta tasa de criminalidad, en el último año ha subido un 11%, y los Mossos de Escuadra, que es la policía de Barcelona o de Cataluña, identifica que la gran parte de esta criminalidad es cometida por personas que vienen de Marruecos. Y para poner también en contexto a las personas que están parcialmente enteradas o llegando a este tema de la migración al interno
de España y la perspectiva de que parte de esta migración es instrumentalizada con fines políticos para desestabilizar justamente España. Creo que fue hace un par de años, tú nos corregirás, se dieron unos sucesos en la línea fronteriza de Ceuta-Melilla, dos ciudades al norte de África y que son españolas. No sé si son residuos coloniales de España en África, pero ese es otro tema. Cruzaron una barda, muchísimos de ellos, y se produjo un tema interno en estas dos localidades. Y entiendo y recuerdo que Pedro Sánchez había planteado, denunciado, o el gobierno, de que había una instrumentalización por parte de Marruecos de la migración, que se habría dejado prácticamente que estas personas cruzaran, marroquíes, norafricanos, distintas nacionalidades, para presionar a España. ¿Cuáles serían esos argumentos, esas razones por las cuales ocasionalmente Marruecos, vamos a usar la metáfora, abre o cierra la llave para que crucen estos migrantes a España y bueno, generar algún tipo de desestabilización en Madrid, Madrid como gobierno? Es un tema de máxima relevancia lo que acabas de señalar, porque esto surgió en el contexto del año 2022 y tiene que ver directamente con nosotros, con los saharauis, porque en el año 2022 España decidió recibir al presidente de la República Saharaui, líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se encontraba enfermo de COVID, vino en un avión medicalizado para ser tratado dentro de España. Algo que Marruecos recibió como una ofensa directamente, ¿no? El hecho de que España reciba para tratar al presidente saharaui y rápidamente al día siguiente abrieron las fronteras con esas ciudades españolas en el norte de África para lanzar 10.000 personas en un mismo día. O sea, es brutal el número, ¿no?, de personas. De hecho, muchos de ellos eran menores utilizados por Marruecos, ¿no? Y fue entonces, en ese mismo año, unos días después, cuando por primera vez en la historia, y aquí es donde entramos en que lo que estamos comentando se apoya en datos, no es una teoría de la conspiración contra Marruecos la que estamos comentando, que por primera vez en la historia el Parlamento de la Unión Europea emitió una condena votada por la mayoría dentro del Parlamento Europeo, condenando a Marruecos, y la condena decía literalmente, lo tengo apuntado por aquí, decía literalmente: se condena a Marruecos por la instrumentalización de personas migrantes como arma política, ¿no? Entonces esto deja claro que Marruecos utiliza a estas personas, esto no es secreto para nadie. Preguntabas, ¿en función de qué? Pues en función de intereses geopolíticos, pero también de intereses económicos. Cuando Marruecos quiere conseguir un logro, como por ejemplo el que consiguió por parte del gobierno de Sánchez, de reconocer su soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental que ocupa de forma ilegal, lo que hizo Marruecos es enviar pateras, es decir, barcos con inmigrantes, llenos de inmigrantes, a las Islas Canarias, que están muy cerca de la frontera del Sáhara Occidental y de Marruecos, y enviarlos también al sur de España, aparte de enviarlos a las fronteras de estas ciudades españolas de Ceuta y Melilla, enviarlos en masa, enviarlos en masa. También existe el chantaje que hizo el gobierno de Marruecos o los servicios de inteligencia de Marruecos con la información de espionaje a Pedro Sánchez y su gobierno a través del programa Pegasus. Es decir, Marruecos tiene varios elementos de presión siempre en la línea del chantaje, y uno de ellos es la inmigración, para conseguir a cambio esos logros políticos en forma de reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, o logros económicos en forma de aumentar las ayudas millonarias que recibe por parte de la Unión Europea para frenar esa inmigración ilegal. Pero Taleb, ¿de dónde le viene a Marruecos todo este poder y capacidad para influir y presionar a España, tomando en cuenta que en el imaginario, la fórmula, uno tiene como dado que Europa presiona a los países de África, tiene alguna influencia en América Latina, en otros espacios, pero al revés, que un país del sur global, de otro continente de África, pueda presionar a un país europeo y conseguir algún tipo de ventaja, resulta como un poco increíble. Pero ¿de dónde le viene este poder y esta capacidad a Marruecos? Bueno, yo creo que le viene a Marruecos porque cuando hablamos de Marruecos no hablamos de Marruecos, hablamos de la primera potencia en África, en el continente africano, la potencia más importante como aliado de la OTAN, como aliado de Estados Unidos, como aliado de Francia, como aliado del eje imperialista, ¿no?, como se le conoce, ¿no? Marruecos siempre ha trabajado para servir a los intereses de Estados Unidos, los intereses de la OTAN, los intereses coloniales franceses en el continente. De hecho, ahora que países como Burkina Faso, Mali o Níger están expulsando a Francia, están intentando recuperar su soberanía, lo que se ha hecho es instrumentalizar a Marruecos para
generar esa presencia colonial, ya no de forma práctica por parte de Francia y Estados Unidos, pero de forma práctica por parte de Marruecos, que está intentando acercarse a estos países, pero siempre como un agente del imperialismo, ¿no? Por lo cual Marruecos siempre ha tenido esta fuerza porque está protegido, está apoyado, está inducido por esa fuerza imperialista que sabe que Marruecos garantiza sus intereses en el continente y en la región. Este es uno de los factores. El otro de los factores, especialmente con España, el hecho de que Marruecos tenga tanta fuerza de presión sobre España no es porque Marruecos sea especialmente fuerte, sino que yo creo que es porque España es claramente débil. Especialmente con el gobierno de Pedro Sánchez, la debilidad de España es notable, especialmente ante Marruecos. Por lo cual, hasta que no llega a España un gobierno que pueda tener la contundencia de responder a Marruecos en los mismos términos que Marruecos responde o actúa contra España, España seguirá en esta debacle de debilidad completamente rehén de los intereses del vecino del sur, que es Marruecos. Bien, por la forma en que nos ha ido llevando la conversación, también expresa un poco lo que decíamos al comienzo de que lo que se vio en Torre Pacheco, lo que se está viviendo en Torre Pacheco y se ha extendido a otra ciudad que ya nos ha mencionado, no es solamente la expresión simple de un enfrentamiento local de grupos intolerantes en contra de minorías, sino que también tiene una expresión mucho más allá de las fronteras en España y tiene un filón, tiene un perfil geopolítico que hay que tomar en cuenta y que hay que mencionar en el análisis. Volviendo a los disturbios, en este caso en Torre Pacheco, el- te quería preguntar también, porque conversaba esta semana en radio con Pascual Serrano sobre cuáles son esos otros factores que estarían incidiendo a la hora de esta expresión de disturbios, de enfrentamientos. Hay algo mucho más allá del problema racial, se involucra también aspectos sociales, en necesidades insatisfechas de una parte de la población migrante, porque también hemos visto que hay grupos marginados dentro de España que se enfrentan contra otros grupos marginados. Están luchando por algún tipo de participación, por tener algún tipo de espacio dentro de esa prosperidad europea que les ha sido negada. Sí, bueno, yo creo que no es secreto para nadie que lamentablemente hay una élite económica que controla obviamente el poder dentro de Europa, también dentro de España, donde la marginalidad existe y la sufren muchos grupos, entre ellos muchos grupos de migrantes, ¿no? Pero esto también acaba alimentando al fin y al cabo este tipo de actos, el hecho de no poner los puntos sobre las íes, de no identificar el problema, de no dar soluciones, de no permitir una integración real, de no trabajar contra una ideología racista y supremacista desde las instituciones y quedarse en el debate superficial, porque este es uno también de los grandes problemas. Cuando tú evitas hablar de una problemática real de marginación, de no integración, de permitir que ciertos grupos que delinquen manchen la imagen de todo un colectivo, que esto también a la vez alimenta a grupos de ultraderecha o grupos ultranazis o neonazis para que alimenten ese discurso de odio, ese discurso supremacista, que incluso salgan a las calles en la caza o en caza de los inmigrantes y demás. Esto está permitido completamente desde el Estado, porque desde el Estado no se pone ningún tipo de solución. Se permite la marginalidad, se permite la no inserción en la sociedad, se permite la diferencia social de no permitir que ciertos sectores tengan el mismo acceso que otros, mientras se niega completamente el debate de dónde estamos, porque estos grupos de la ultraderecha están teniendo éxito, ¿no? Mucho, hablaba también yo estos días con mucha gente, porque tengo muchas amistades que tienen cargos políticos dentro de partidos de la izquierda española, y hablaba con ellos porque son amigos personales en un debate interno, y les decía que se llevan las manos a la cabeza cuando ven que grupos o partidos de ultraderecha están ganando en barrios obreros, están siendo votados en barrios obreros. Me dicen, es que esto es escandaloso, ¿cómo un barrio obrero va a votar a un partido de ultraderecha, ultraliberal? ¿No? Y yo les decía que en vez de acusar a la gente de votar mal, lo que se tiene que hacer dentro de Europa y dentro de España es un ejercicio de autocrítica. ¿Qué hemos hecho mal nosotros como representación de la izquierda, de la clase trabajadora, de la clase migrante? ¿Qué hemos hecho mal para que haya este giro dentro de los barrios obreros? Pues lo que han hecho mal es lo que estamos viendo ahora, negar el problema, y cualquiera que hable de este problema y decir que hay una parte de la inmigración instrumentalizada geopolíticamente por otro Estado para criminalizar a toda la inmigración, hay que
ponerle soluciones, hay que debatir sobre ello y hay que deportarla si comete delitos. Si tú comentas esto de forma pública, serás acusado por estos partidos supuestamente de la izquierda, que yo llamo disidencia controlada, izquierda del sistema, no es una izquierda real, lamentablemente, la que existe en gran parte de Europa, en España. Entonces tú eres rápidamente acusado de que estás justificando a los ultranazis o incluso que formas parte de estos grupos y se niega rotundamente el debate. Por eso también se está dando espacio, estos grupos están teniendo cabida y apoyo, porque desde la izquierda se está negando el problema en vez de acercarse a los barrios obreros, escuchar a la gente y poner soluciones. Me inquieta o me genera curiosidad cuáles serían esos argumentos que desde la derecha se le está planteando justamente a los sectores más desfavorecidos, barrios obreros, sectores marginados que le están votando a la derecha. ¿Se sienten acaso que parte de sus intereses son amenazados por esta migración, tomando en cuenta que blanden también el discurso de la extrema derecha, que son los migrantes los que te quitan el trabajo, que por los migrantes tienen menos acceso a la salud, que por los migrantes entonces tienes menos plazas en la educación? ¿Se estaría jugando a ese discurso y apelando al miedo de esas clases desfavorecidas para votar de esta derecha? Yo creo que sí, se está, obviamente la derecha se está aprovechando de estos acontecimientos para alimentar un discurso completamente racista contra toda la inmigración, vienen y presentarlos como una amenaza. Pero yo creo que la gente en los barrios obreros, que yo conozco, he vivido muchos años en barrios obreros, conozco mucha gente, me muevo mucho en esos círculos, es una gente completamente integrada que acepta al inmigrante trabajador, al inmigrante obrero, al inmigrante digno, no tiene ningún tipo de problema, incluso encuentras muchas parejas de un español con una inmigrante, de una inmigrante con un español, o sea, encuentras, o sea, hay una convivencia, o sea, no hay un racismo en los barrios obreros con los inmigrantes, pero sí que es verdad, y por eso siempre vuelvo a Marruecos, hay una intencionalidad de introducir elementos por miles inmigrantes que vienen a cometer delitos y están llegando a estos barrios, están haciendo que los barrios sean inseguros, le están robando a la gente, están apaleando ancianos. No toda la inmigración, parte de la inmigración. ¿Qué pasa? Hay dos visiones. Está la visión oficial, la visión del gobierno, la visión de partidos antirracistas, partidos de la izquierda, que niega el problema y santifica la inmigración y dice que todo el que diga algo de la inmigración es ultraderecha, y luego está la visión de la ultraderecha que está utilizando este discurso generalista, racista, en decir todos los inmigrantes vienen a delinquir, vienen a robar, nos vienen a quitar el trabajo y demás. ¿Qué pasa? Que una persona en un barrio obrero se va a sentir identificado con ese el que le vende la amenaza del inmigrante, porque él cuando sale, me llegaron muchísimos mensajes de gente española, pero me escribió un padre que él hace años, su hija podía coger el metro, llegar a casa después de una noche con sus amigas a las 12 o a la 1 de la mañana, pero que debido a las nuevas personas que han llegado a su barrio de cierto país, que es Marruecos del que estamos hablando, tiene que ir en coche a recoger a su hija y llevar a su hija porque su barrio ya no es seguro. Dice que su coche tampoco ya lo aparca en el barrio, tiene que aparcar en el barrio de al lado porque su calle ya no es segura, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene estos problemas diarios y desde el gobierno se le niega y se le dice que esto no existe, pero desde partidos de ultraderecha le dicen sí, existe, vienen a robarte, a violar a tu hija, a quitarte el trabajo, obviamente estas personas al final van a optar por votar por quienes se están aprovechando y están capitalizando este problema. Por eso yo digo que la estrategia de la izquierda o del gobierno español es una estrategia completamente fallida, porque negar el problema solo es darle espacio a los ultras. Bien, aprovechamos la mención que estás haciendo al respecto de la migración y los efectos que esto ha tenido, o de cierta migración y los efectos que esto ha tenido en la cotidianidad de los españoles, que no es el espíritu ni de Talet ni de este espacio, es señalar en particular a una migración o el origen de alguna migración como, o generalizarla como una comunidad que sea esencialmente violenta o que genere algún tipo de criminalizar, sería la palabra, de criminalizar, porque justamente desde Venezuela nuestra migración en otros países también ha sido eh, estigmatizada por algunos intereses políticos locales para incrementar algunas acciones de presión en contra de Venezuela a partir de la criminalización de los venezolanos. Por eso creo pertinente recalcar esta, esta aclaratoria, que no es el espíritu de Talet, ni tampoco de este servidor, ni de Venezuela News, sobre ese aspecto, pero que justamente a veces por algunos sectores tratan de instrumentalizarla, darle la vuelta para descalificar el argumento y el análisis, el enfoque que estamos abordando en esta oportunidad. También aquí yendo en retrospectiva, Talet
No sé si tú conectarías lo que está sucediendo en España y esta explosión o estos disturbios con casos similares que se han dado en Francia. En Francia recuerdo también hace poco más de un año que a partir de la muerte de un muchacho de origen africano en París por parte de la policía, esto generó unos disturbios. Se habló incluso de ese mismo tema, de que es la expresión de una parte de la sociedad migrante, segunda, tercera generación, que no se ha visto integrada, que siempre ha estado marginada. También el caso de los disturbios de ultras en contra de grupos migrantes en el Reino Unido, que también a partir del evento de que un migrante habría estado supuestamente asociado a una agresión contra una muchacha, generó también toda una explosión y nos explota en la cara justamente también este perfil intolerante de Europa. Y se hablaba justamente que también detrás de estas manifestaciones estaban grupos marginados dentro de la sociedad del Reino Unido. ¿Crees que también se conecta lo que sucede en España con estos casos que te he mencionado? Bueno, antes de responder a tu pregunta, me sumo, por supuesto, a lo que acabas de decir, que por supuesto rechazamos cualquier tipo de señalamiento, ¿no? Y tengo que aclarar aquí, esto es muy importante, que cuando hablamos de Marruecos, de su estrategia, de cómo instrumentaliza parte de la inmigración, de cómo los indultados llegan aquí, por supuesto no es un señalamiento a toda la población migrante. He hablado antes que hay más de 1 millón de migrantes marroquíes, por supuesto, ni que todos son delincuentes, por supuesto que muchos de ellos son personas dignas que vienen a trabajar y por supuesto que nos alejamos de cualquier tipo de señalamiento racista y es algo que rechazamos y que por mi condición de inmigrante, de africano, anticolonial, antiimperialista, obviamente no puedo Exacto. justificar ni defender, por lo cual me asumo a tu llamado y está bien puntualizar esto porque también se está intentando tergiversar nuestro punto de vista que al fin y al cabo lo que busca es que estos grupos ultra, neonazis, ultraderechas, racistas, supremacistas no tengan espacio y lo que les está permitiendo tener espacio es también la otra parte que niega el problema. Simplemente por esa línea estamos yendo. Sobre tu pregunta, respondiendo de forma clara y analítica también, es que también en Europa existe un problema, creo que también es un problema global, que también se intenta vender la inmigración como un todo, ¿no? No tiene rostro, pero por ejemplo, un inmigrante de Angola no es lo mismo que un inmigrante de Mali, un inmigrante de Mali no es lo mismo que un saharaui, o que un inmigrante de Venezuela o que de México, ¿no? Entonces, yo creo que es momento también, decía, escribía un amigo mío en un medio español, que muchos grupos antirracistas hablan de la inmigración como un todo, cuando ese mismo hecho es el máximo de racismo, ¿no? Entonces, aquí esto lo comento para hablar de lo que ha pasado en Francia. Lo que ha pasado en Francia, y como mencionabas antes al inicio de este programa, y me parece clave, es que la inmigración tiene que ver siempre con la geopolítica, sobre todo en estos tiempos. Lo que está pasando en España se podría asimilar en cuanto a hechos, disturbios, atención mediática, pero el contexto geopolítico es completamente distinto, porque en el contexto francés hablamos de una inmigración argelina y hablamos de una enemistad que existe entre Argelia y entre Francia desde siempre, desde la independencia, la revolución y la guerra de Argelia, y hay grandes voces, sobre todo en la extrema derecha francesa, que siguen levantando la voz contra todo lo argelino desde la ideología colonial, siguen guardando ese rencor a los argelinos y es una política que siempre ha existido en Francia, lo que ha hecho que generaciones de argelinos, que son muchos que viven en Francia, que han nacido en Francia, vivan completamente marginados y se practique el racismo institucional contra ellos solo por el simple hecho de ser de origen argelino, por ese contexto y ese pasado en común que une a Francia con Argelia y esa guerra, ¿no? Y esa lucha de revolución, la guerra de liberación de Argelia, ¿no? Por lo cual lo que ha pasado en Francia se podría asimilar en cuanto a forma, pero no en cuanto a fondo a lo que ha pasado en España. En Francia tiene un contexto completamente distinto, que es una inmigración generalmente argelina que lamentablemente ha vivido completamente marginada. Hablamos ya de una tercera generación que han ido a universidades, que tienen formación académica, formación superior, pero que desde el Estado se practica un racismo claro contra ellos y es lo que supuso, la muerte de ese chaval supuso como un levantamiento contra esa marginalización política y sistemática por parte del imperialismo, por parte del gobierno francés que todavía guarda esa ideología colonial, ¿no? Hay expresiones incluso islamofóbicas. Estos casos nos hacen aproximarnos a la información de que viven prácticamente restringidos a guetos, marginados, Cierto. y que lamentablemente también estas explosiones
de ira por parte de la migración, y lo apuntaba Pascual Serrano esta semana que conversaba con él, que lamentablemente no van acompañadas de una propuesta, simplemente se explota, se estalla, se destruye, pero después se vuelve a la normalidad, y que también es prácticamente parte de la tragedia de esta inercia, de este bucle de violencia en estos casos que estamos mencionando. También te quería preguntar, ya que estás en España, sabemos que también es típicamente muy español la explotación de lo mediático para ocultar otros eventos, es decir, hablar sobre un tema para ocultar otro. Lo que está sucediendo en Torre Pacheco, si bien no vamos a decir que se ha creado, porque hay unas condiciones que tú nos has dicho que estaban larvando ahí y que ha desencadenado esta situación, pero esta especial atención que se le está dando y tratamiento estaría coincidiendo con algún otro tipo de escándalo o caso a lo interno de España que sirve entonces para solapar lo que verdaderamente también interesa a los españoles, o es un caso genuinamente que merece la atención y que los medios de comunicación están llevando con un criterio comunicacional pertinente. Bueno, tengo que aplaudir aquí tu conocimiento en precisión de la cuestión, ¿no? Y tu análisis que se nota que lo has estudiado en profundidad, porque la pregunta que acabas de hacer es una pregunta de máxima relevancia. De hecho, justo acabo de estar en un medio español y se me ha hecho exactamente la pregunta que acabas de hacer. Ah, ok. Me preguntaban si había una intencionalidad por provocar esto por parte de alguien con el fin de conseguir ciertos logros. No te puedo dar una respuesta concreta, lo único que te puedo decir es que vivimos en un momento. Lamentablemente, te hablo de un momento global, ya no solo a Ok. nivel nacional en España, donde o todo puede ser conspiración perfectamente justificado con hechos y pruebas, o nada puede ser conspiración. Por lo cual esta duda siempre va a estar. Lo que sí te puedo confirmar es que, por supuesto, haya sido fortuito, casual o provocado, ha sido aprovechado por parte de la política. Aquí en España, por ejemplo, lo que había llamado o lo que estaba ocupando las portadas de los medios de comunicación, las tertulias y demás, eran los escándalos de corrupción que rodeaban al gobierno de Pedro Sánchez y a su partido, el Partido Socialista. De hecho, se hablaba que estábamos muy cerca del fin del gobierno de Pedro Sánchez y quizás la convocatoria de elecciones por los casos de corrupción de personas muy cercanas al presidente que están siendo juzgadas por... Era un tema que ocupaba la prensa, un tema diario, ¿no? Y de repente este tema ha sido completamente silenciado para hacer un giro de 180 grados y hablar de esta cuestión de la migración, de los grupos ultra y demás. Por lo cual yo creo que, o fortuito o no, la idea conspiranoica está ahí. Podría ser cierta, podría ser no cierta, pero lo que sí es cierto es que obviamente el gobierno, obviamente el Partido Socialista va a aprovechar esto en su propio beneficio porque ha desviado el foco mediático de sus problemas. También hay otro titular que siempre ha utilizado. Me preguntaban también en este medio si el gobierno hasta cierto punto no puso efectivos policiales suficientes para que estos grupos ultras lleguen a Torre Pacheco, puedan hacer los actos que hemos visto en imágenes de atacar inmigrantes, si el gobierno de forma intencionada no puso la prevención necesaria y quería que realmente estos grupos fueran, pues esto no es descartable porque el gran lema del Partido Socialista en España es o mi gobierno, o estoy yo en el gobierno, o la otra opción es la ultraderecha, es la que os va a gobernar. Quizás, y esto es completamente lógico entenderlo y analizarlo así, al gobierno le viene bien que los ultras crezcan, que vayan a perseguir en esas cacerías a perseguir a los inmigrantes, que haya imágenes de cómo persiguen a los inmigrantes, para luego, digamos, alimentar su lema de o yo o los ultras que cometen estos actos, ¿no? Por lo cual yo creo que tu pregunta es muy necesaria, es muy importante y que nos pone ante una realidad no solo nacional en España, sino mundial, que al fin y al cabo todo es conspiración o nada es conspiración, pero lo que sí es seguro es que cualquier acto, va a ser aprovechado políticamente. Como lo decía, intencionado no le vino muy oportunamente o convenientemente a las circunstancias que nos estabas mencionando de estos escándalos que estaban copando la atención de los medios de comunicación en España y que comprometían la estabilidad política del gobierno de Pedro Sánchez. Por eso queda ahí la interrogante. No podemos afirmarlo de que haya sido justamente un hecho fabricado, pero que si sucedió de manera casual, aparentemente habría alguna intención de expandir el conflicto y llevar el tema de debate por otra dirección. Dale, de verdad agradecido por tu participación en esta jornada con nosotros. Creemos que es importante compartir estas perspectivas alternativas. No queremos con ello decir
o cuestionar a per se lo que se está diciendo, sino que llevar a las personas a considerar otra perspectiva. Eh, Planteamos que lo que se está desarrollando de relatos sobre esto no sería la totalidad del problema, que hay que agregar otros aspectos y que tú de manera profusa lo has venido desarrollando y de verdad que agradecido de que hayas complacido, que hayas compartido con nosotros este espacio. No sé si al final se nos haya quedado algún tema que hayas querido precisar y que Nada más, aproveche simplemente eso, ahora. daros las gracias como siempre, Carlos, y por supuesto señalar eso, que se está tratando lamentablemente, porque también, aunque en España se hable de que es un Estado democrático y demás, no te puedes imaginar el grado de autoritarismo político y mediático, sobre todo, que existe, por lo cual se está evitando tratar ciertas opiniones o ciertos debates, o se está criminalizando, y yo creo que se está tratando de una forma muy simplista esta cuestión, y solo estamos poniendo el dedo en la llaga, estamos señalando, poniendo el foco en el problema de cuestión e intentar solucionarlo siempre para proteger a esa gran parte de migrantes que son inmigrantes obreros, migrantes trabajadores, dignos, sanos, y siempre también para evitar que grupos de la ultraderecha o grupos neonazis se aprovechen de este discurso y puedan crecer, ¿no? Entonces es importante este planteamiento y nada, muchísimas gracias por el espacio, por tu paciencia y sobre todo por permitir siempre, sea el tema que sea, geopolítico, Oriente Medio, África, Sáhara, España, por permitir que opiniones como la mía tengan espacio en tu programa. Bien, Talet Alizale, muchísimas gracias, de verdad, periodista, analista internacional, lo decíamos al comienzo con especial énfasis en los temas de Oriente Medio y el norte de África, invitado varias ocasiones a nuestro espacio y de verdad que siempre bienvenido. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos desde el comienzo hasta el final en la revisión de temas de la actualidad de interés internacional. Como siempre, también les reiteramos, si no lo ha hecho todavía, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube de Venezuela News, puede hacerlo a partir de ahora, darle a suscribirse, activar la campana de las notificaciones, darle like, dejar sus comentarios, compartir este y otros contenidos con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios contribuimos también a replicar estas visiones alternativas que puedan contribuir a desarrollar la conversación pública con otros componentes que los medios hegemónicos pretenden encajonarnos a la opinión pública. Esa es nuestra misión desde este espacio y esperamos seguir contribuyendo en ese sentido. Un gran abrazo desde Caracas, Venezuela.